Buenas noches, mis hermanos. Es un gusto volverlos a saludar. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Y qué bueno que nos acompañan esta noche en nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Tito, donde tiene muchas bendiciones para nuestras vidas. Así que yo lo invito para que busque su Biblia, su papel de notas, si le gusta tomar notas. Y si no ha visto el resto de predicaciones sobre el libro de Tito, pues lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales, que van a salir aquí abajo, donde usted podrá encontrar el link para que vaya a escuchar el resto de las predicaciones. Así que gracias por escucharnos en esta noche y espero de que el estudio del día de hoy sea bendición para tu vida. Dios te bendiga. Te invito a que abra su escritura en el libro de Tito. Los miércoles estamos estudiando el libro de Tito. Estamos ya llegando al final casi de la epístola. La carta del apóstol Pablo a Tito, este pastor, joven pastor que ministraba en Creta, y que hoy también es para nosotros la iglesia, el Calvario. Hoy vamos a leer, iba a leer toda la sección, pero no, vamos a leer nomás la sección desde el versículo 4 hasta el versículo 7. ¿Todos lo tienen ya? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Alabado sea el Señor. Puede tomar asiento. Y creo que lo primero que me gustaría decir esta noche es que la única razón por la cual nosotros no somos lo que éramos es porque Dios nos salvó. Nada más por eso. Dios nos salvó. Habiendo dicho eso, quiero que comencemos en esta tarde o noche ya pensando en una frase que considero que es el corazón de esta sección que acabamos de leer, y de hecho es el título del sermón del día de hoy. Y la frase la encontramos en el versículo 5, usted puede ir ahí rápidamente. Y son estas dos primeras palabras: nos salvó. Son dos simples palabras, pero son el núcleo del cristianismo. Es el núcleo de la fe cristiana. La salvación. El cristianismo se trata de que Dios salvó a los pecadores. Y esta palabra salvó se ha convertido en un término muy distintivo dentro del cristianismo, aunque en el idioma original la palabra sozo, que traduce salvo, puede también significar una liberación temporal.
Es decir, que esta palabra también se usaba para describir el rescate de algo o de alguien del peligro, salvar a alguien del daño o salvar a alguien de una posible ruina. Por ejemplo, esto lo vemos, no tiene que buscarlo, pero un ejemplo de esto lo vemos en Mateo capítulo 8, versículo 25, va a salir al frente en la pantalla, donde los discípulos que estaban en la tormenta del mar de Galilea, le dijeron a Jesús: Señor, sálvanos, Señor, estamos pereciendo. Ahí se encuentra esa palabra. Ahí no está hablando de una salvación espiritual, sino que está hablando de una salvación física, liberarlos de la tormenta, que el bote estaba a punto de hundirse porque las olas eran demasiado grandes. Pero cuando vamos en el sentido espiritual, que es el uso principal que encontramos en todo el Nuevo Testamento, la idea es salvar a alguien del pecado. La idea es rescatarlo del pecado, rescatarlo del poder del pecado y rescatarlo de la pena del pecado. Y eso creo que ya lo hemos estudiado hasta este momento. Una vez que hemos sido rescatados, pues hemos sido rescatados. Y no solo eso, sino que apunta a preservarte hasta el final. Y escúcheme con atención. Somos salvos de la ira divina, somos salvos de la ira del juicio y somos salvos del castigo eterno. Y esa salvación no es temporal, no, esa salvación es eterna. Él nos va a preservar hasta el final. Recordemos las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, cuando lo escribió allá en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, puede buscar, 1 Timoteo, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente, 1:15 de 1 Timoteo. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo no vino al mundo a hacer a la gente rica. Cristo no vino al mundo a que tú y yo cumpliéramos el sueño americano. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y luego él sigue diciendo: de los cuales yo soy el primero, dice él. Entonces la palabra salvo, mis hermanos, en el sentido espiritual, no solo nos rescata de un desastre inminente, de un peligro mortal, sino que nos pone en una posición de bendición. Cuando hablamos de salvación estamos hablando de esto. Dios no solo te rescató del peligro inminente, sino que te puso en una posición de bendición. Se lo voy a poner en el tablero para que me siga. Escuche, por favor. No solo te libra del castigo del pecado, sino que nos lleva a la gloria. No solo nos libra de la amenaza del infierno, sino que nos da la esperanza del cielo. Y no solo nos quita la ira divina, sino que nos pone bajo la bendición divina. Éramos enemigos de Dios, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios, herederos de Dios. Estamos bajo la mira de Dios, ahora estamos bajo la protección, la cobertura de Dios. Entonces la palabra lleva la idea de ser liberados, como dijo Pablo, el cual nos liberó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado. O sea, nos sacó de un lugar y nos puso en otro.
Y no es que nos saca cada rato y nos anda pasando de un lado al otro, no, 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 no. Cuando fallamos y pecamos, venimos en Él en arrepentimiento, pues Él nos perdona. Pero eso no significa entonces de que ahora, pecó porque dijo una mentira, entonces otra vez para el reino de las tinieblas. Se arrepintió, bueno, te saco y te pongo otra vez. No, 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 no. Bueno, algunos creyentes viven de esa manera. No, dice que nos sacó, nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo amado o a la luz. En Hechos, por ejemplo, leemos en Hechos capítulo 2, versículo 47, tampoco tiene que buscarlo, pero dice que el Señor allí añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, metiéndonos en el contexto de lo que estamos hablando, lo que nos está diciendo simplemente es que Él estaba rescatando pecadores y lo estaba poniendo dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, en un lugar de bendición. Y recuerde, cuando hablo de bendición no estoy hablando de que usted se va a volver millonario, ni tampoco estoy diciendo de que usted nunca se va a enfermar, ni que nunca va a tener un conflicto con nadie. No, eso lo vamos a tener porque mientras estemos en este lado de la eternidad, los cristianos se enfermen, los cristianos se mueren, los cristianos les chocan, los cristianos se les quiebran los pies, se les quiebran los dedos, se les rompen las pestañas. A los cristianos pasa lo mismo que le pasa a los de afuera. Así como sale el sol sobre nosotros y sobre los malos, también vamos a enfrentar dificultades. Pero aunque enfrentemos ese tipo de enfermedades, se enferma un hijo, las cosas que nos puedan pasar, estamos bajo la bendición de Dios. Estamos bajo el descanso de Dios. La ansiedad no nos mata. Porque si llega la ansiedad, recordamos la promesa, por nada estéis afanosos, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con todo ruego, oración y súplica. Hermanos, Él dio todo su ser para salvarte. No fue una parte. Y aquí es donde yo como creyentes hay momentos en los cuales tenemos que sentarnos y analizar nuestra vida. Porque Cristo no dio una tercera parte de su sangre. Si usted va a donar sangre, le quitan un poquitico. 500 mililitros, bueno, 500 mililitros. Lo máximo que le pueden sacar, porque si no, adiós. Cristo dio todo su ser. Y no piensen para salvar al vecino, no, para salvarlo a usted, a usted, a usted, a mí. Todo su ser lo dio. Por tal razón, todo mi corazón, toda mi fuerza, toda mi vida, todo lo que estoy, está seguro en Él para siempre. Entonces, si mi Dios dio todo su ser para salvarme, hermano, si yo he entendido esa verdad, ¿por qué yo no doy todo lo que soy para la gloria de Él? Por eso en la iglesia, en la iglesia general, la iglesia de Jesucristo, ahora en la iglesia local, predicamos de su salvación. Por eso en nuestra congregación cantamos de su salvación. Por eso en la congregación oramos agradecidos por su salvación. Nosotros no recordamos la salvación que Él hizo por nosotros únicamente en abril. Ni tampoco el 24 de diciembre. No, lo predicamos, lo cantamos y le agradecemos a Dios todos los días de nuestra vida. Hermanos, la salvación, y amigos, es esencial para el cristianismo. Y amigo que me escuchas, que estás en Cristo, escúcheme con atención. Tú que estás sin Cristo, el cristianismo es una religión que salva. El cristianismo es Dios mismo salvando hombres y mujeres de su pecado, de la condenación mortal. Oh, pastor, es que todas las religiones llevan al cielo. No, 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 no. No, todas las religiones no llevan al cielo. Es que todos adoramos un mismo Dios. No, 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 no.
No todo. Tú piensas o la gente piensa que es el mismo Dios. No. Porque el Dios que predica la Escritura me exige a mí entrega total. Me exige a mí que Él es celoso. Me pide a mí ciertas cosas. Las religiones del mundo o que han inventado los hombres, que las hacen a nombre del Dios que ellos dicen que es el mismo, nos presenta una serie de normas inventadas por los hombres. Que si usted es buena persona se salva, que usted es buena gente, que si usted hace esto y lo otro se salva. ¿Dónde enseña la Escritura eso? Bueno, lo vamos a mirar más adelante. No es por obras para que nadie se gloríe. Así que la salvación, la obra salvífica de Cristo, es el tema central de nuestra adoración. Y aclaro, entiéndase por adoración cuando hablamos de predicación, cánticos, oraciones, ofrendar, evangelizar, vivir una vida recta. Todo eso encierra adoración. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que caminen todos los días de su vida en los parámetros que Él ha establecido en su palabra. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Ya deben saberse esto porque lo repito cada rato. ¿De fe por qué? Porque nos dice qué tenemos que creer. ¿Y de conducta por qué? Porque nos dice cómo debemos aplicar lo que creemos. Aquí no es lo que dice el gobierno. Es lo que dice su palabra. Entonces todo lo que acabamos de mencionar queda resumido en esta palabra que acabamos de mirar. En el versículo 5. Nos salvó. Hermano, gloria a Dios porque nos salvó. Y creo que es un buen momento para recordar lo que leímos la semana pasada en el versículo 3, porque creo que toma mayor relevancia. Miren lo que dice el versículo 3 allá en Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, es decir, perdidos, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Vivíamos en la malicia, en la envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y ahora dice, pero Él nos salvó. ¿De qué nos salvó de todo esto? Hermano, mire cómo, y es interesante que Pablo describe, estos versículos los estudiamos la semana pasada, pero describen la depravación humana. Esa era nuestra triste realidad. Amigo, y si tú no estás si tú estás sin Cristo, esto que yo acabo de leer y lo que voy a leer más adelante es tu realidad en este momento. Es tu realidad. Necesitas a Cristo. Porque cuando caminas en insensatez, o sea, cabeza dura, en rebeldía, perdido, esclavo de las concupiscencias, estás pecando contra Dios, no contra la iglesia, no contra el pastor. Estás pecando contra Dios. Ahora a esta lista le podemos añadir lo que Romanos capítulo 1 dice, donde el apóstol Pablo nos dice que Dios los entregó a su necio corazón al punto que deshonraron su propia vida. Eso es lo que dice la palabra. Dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y ejemplo de esto lo podemos ver a diario, en cómo el hombre ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Por eso al hombre, a lo malo, llama ¿qué? Bueno, y a lo bueno lo llama malo. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios. Porque lo dijimos hace unos días, creo que la semana pasada, ¿no? A nosotros no nos gusta que nos digan cómo son las cosas, nos gusta hacerlo a nuestra manera. Cuando usted va, no tiene que buscarlo, pero solo anótelo en 1 Corintios capítulo 6. El apóstol Pablo describe también nuestra vida. Y ahí nos describe cómo fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, calumniadores y estafadores. Tremenda lista de la depravación del hombre.
En Gálatas capítulo 5, cuando habla de los, casi digo lo que nos dice, de los deseos o las obras de la carne, miren lo que dice de él, de esas obras. Dice que es inmoralidades, impureza, sexualidad, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, disputas, disensiones, envidias, borracheras, orgías. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Esa era tu condición y mi condición antes de llegar a Cristo. Tú me dirás, pastor, tengo 6 años. Esa es tu condición, aunque tengas 6 años. Pastor, es que mi hijo tiene 3 años. Esa es la condición de su hijo, aunque tenga 3 años, aunque lo tengas en los brazos. Esa es la condición de la raza humana. ¿Dónde dice que porque tiene 3 años no es eso? Si la Biblia dice, ¿por cuánto qué? Todos. Es más, el apóstol Pablo, no, el apóstol no, ¿cómo se llama este hombre? David, el rey David, ¿qué fue el que dijo? En pecado me concibió mi madre. Ahí no está diciendo que era que el papá y la mamá eran adúlteros o idólatras. Adúlteros o que la otra o fornicarios, que no se habían casado. No, no está hablando de eso. Lo que está diciendo es que desde el vientre de nuestra madre, nuestra condición como seres humanos es que somos pecadores. Esa es la triste realidad. En Efesios también nos habla, describe la humanidad de una forma crítica. Dice que tenemos inútiles de mente. Dice que entenebrecidos, que estamos excluidos de Dios, ignorantes. Dice que somos de duro corazón, insensibles, sensuales, es decir, nos movemos por los sentimientos, por las emociones, y que practicamos con altivez, dice, toda clase de impurezas. Hermano, nuestra condición sin Cristo era simplemente seguir la corriente del mundo. Por eso dice la palabra que por naturaleza éramos hijos de ira, es decir, estábamos bajo el juicio de Dios por causa de nuestro pecado. Ahora, no culpe a Dios. No, tú y yo decidimos caminar en las tinieblas. Esa es la depravación. Ahora, todo esto que yo acabo de mencionar nos lleva de regreso a 2 pasajes claves de la Escritura. Se los voy a poner al frente para que usted los pueda ver. Romanos 1:18 y Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 1:18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Amén. Dios es amor, claro que sí. Pero en su amor, Él se pronuncia en cuanto al pecado. Por ejemplo, yo le hago esta pregunta a los que tienen hijos. ¿Cuántos aman a sus hijos? Pero cuando su hijo se portó mal, en algún momento, si ya no están con ustedes, ¿qué tuvo que hacer con ellos? ¿Por qué? ¿Porque los odia? No, porque los ama. Porque quiere lo mejor para ellos. No, yo te estoy mirando a ti, yo estoy mirando para allá. Vamos a mirar para otro lado, porque ya se sintieron intimidados. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y el segundo pasaje, Romanos 6:23, es más conocido. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte igual a infierno, infierno igual a castigo eterno. Hermano, nuestra condición requiere un rescate. Y requiere un rescate porque no nos podemos rescatar a nosotros mismos. No nos podemos rescatar a nosotros mismos. Por eso el versículo 5 dice, nos salvó. Porque si nosotros nos pudiéramos salvar a nosotros mismos, ¿qué propósito tenía que Cristo hubiera venido? Ninguno. Él vino, ¿por qué? Porque el hombre no podía salir de su condición. No podía. ¿Y por qué no podía, pastor? Porque estaba muerto en delitos y pecados. Y muerto es muerto. No me diga que estaba casi muerto, como escuché a alguien que decía un día, no, es que estamos muertos, pero no están muertos. No. O estamos muertos o no estamos muertos. Y la persona decía, es que si no estuviéramos muertos no podríamos responder al Evangelio. Es que no hemos entendido.
Respondemos al Evangelio porque Dios de manera sobrenatural nos pasó de muerte a vida para que reaccionáramos, para que nos mostrara, para que entendiéramos nuestra condición. Porque antes de estar sin Cristo, cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados, todo el mundo decía, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Pero cuando Cristo nos ilumina, abre su luz, penetra en nuestros corazones, nos abre los ojos, como dice el apóstol Pablo, el hombre dice, wow, he pecado contra Dios, necesito pedir perdón, necesito pedir arrepentimiento. Entonces esta es la idea, y mira lo interesante, Él nos salvó, y esto de que Él nos salvó lo vemos en la Escritura una y otra vez, y en los versículos que acabamos de leer la vemos 3 veces. La primera la vemos en el versículo, bueno, la vemos en el versículo 4. Nota el versículo 4 dice, Dios nuestro Salvador. En el versículo 5 dice, nos salvó. Y el versículo 6, en la parte final dice, Jesucristo nuestro Salvador. Es Dios quien puede salvar. La salvación desde principio hasta el final es de Dios, no del hombre. El hombre no tiene el más mínimo aporte en ello. Ninguno. Es de Dios. Y a veces el hombre pelea porque nosotros los seres humanos nos gusta siempre tener un poquito de aporte en algo. Y por eso cuando hacen alguna actividad no, mejor no digo lo que iba a decir. Sigamos aquí, porque puede malinterpretar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de salvarnos? ¿Cuál es el objetivo de salvarnos? Miren, lo encontramos en el versículo 7. Al final. Para ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios no te salvó para darte las riquezas de los impíos. Dios no te salvó para hacerte el más guapo, ni el doctor, ni el abogado, ni el ingeniero, ni nada de eso más famoso de la nación. No, Él te salvó conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios nos salvó para cambiar nuestro destino eterno. Y mientras llega ese momento, nuestros corazones deben abundar en gozo y alegría. Mientras llega ese momento, tú y yo como creyentes debemos vivir a la altura de lo que somos. ¿Somos qué? Nueva criatura. Romanos 8:17 dice que somos herederos y coherederos con Jesucristo. Tenemos que comportarnos a la altura. Primera de Pedro, capítulo 1 dice que tenemos una herencia que es incorruptible e inmarcesible, es decir, inmarchitable, reservada en los cielos para nosotros. Wow. ¿Cómo no vivir para Él? Hermano, cuando entendemos estas verdades, nada nos puede mover. Porque nos asegura lo que somos en Cristo. Es más, mire, cuando leemos del versículo 4 al versículo 7, todos estos pasajes, notamos la declaración sobre la salvación tan tremenda que ha hecho el apóstol. Si lo miráramos de una forma general, como lo hemos visto hasta ahora, podemos decir, sí, Él nos salvó. Pero cuando lo miramos de una forma específica, podemos decir lo siguiente, y va a estar al frente para que usted lo pueda leer o tomar notas. Dice, Él nos salvó por su bondad. Él nos salvó por su amor. Él nos salvó por su misericordia. Él nos salvó por su regeneración. O sea, Él nos dio vida. Él nos salvó por su espíritu. Él nos salvó por su Hijo. Y Él nos salvó por su gracia. ¿Dónde estamos tú y yo ahí? En ningún lugar. Esto que yo le acabé de leer es el resumen del versículo, de todo lo que tenemos aquí en este versículo. O sea, tenemos todos esos temas: su bondad, su amor, su misericordia, su regeneración, su espíritu, su Hijo y su gracia.
No hay mérito nuestro. Es por lo que Él hizo. Nosotros lo único que podemos hacer es decirle, Señor, gracias porque me permitiste ver la condición de mi alma, que me permitiste ver que había pecado contra ti y me permitiste clamar a ti por perdón y arrepentimiento. Gracias. Ahora miremos estos aspectos específicos. En primer lugar, Él nos salvó por su bondad. Miren lo que dice el texto, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Hermano, fue la bondad de Dios lo que hizo que Dios ejecutara el plan de salvación. Y ese plan fue motivado, dice la palabra, por el puro afecto de su voluntad. Si se lo pongo en palabras más vulgares, sería porque a Él se le dio la gana. Pero el puro afecto de su voluntad. Pregunto, ¿por qué nos mostró su bondad? Si estábamos pecando contra Él, lo estábamos ofendiendo. Es más, si nosotros mismos somos así, y eso que somos cristianos, a veces cuando alguien es con nosotros medio, la respuesta de nosotros no es bondad, es que lo mismo, me le pongo también así. Y muchas veces empezamos, pues a ver, pues si Él grita, a ver quién grita más, porque entonces empieza el orgullo, sale a la flote. ¿Por qué Él nos mostró su bondad? Porque Él quiso. Él quiso salvar a los pecadores. Porque nosotros no podemos ofrecerle nada a Dios sin Cristo. Nada. Nada le podemos ofrecer. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a Dios sin Cristo? Nada. Y Él mostró su bondad. Efesios capítulo 2, versículo 7. Creo que dice una gran verdad. Si usted quiere, puede buscarlo. Efesios capítulo 2, versículo 7. Mire la verdad que nos dice allí. Dice, para mostrar, aunque creo que lo tengo aquí resumido. Dice, para mostrar en los siglos venideros, mire lo que dice, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dice para las abundantes riquezas de su bondad en Cristo Jesús. Es una bondad perfecta, pura, es abundante frente a la condición en la que nos encontramos. Lucas capítulo 6, versículo 35, uno tiene que buscarlo, nos dice que Él es benigno para con los ingratos y malos. Tú y yo éramos ingratos. No, pastor, ¿cómo yo era ingrato? Mire, cuando usted conocía a Jesucristo, ni gracias daba por la comida, eres un ingrato. A mí me gustó un día porque hace unos años, veces yo escuché a uno de los hermanos de la congregación hacer una oración por la comida y este hermano dijo, Señor, te pedimos o te damos gracias por aquellos que no te han dado gracias por la comida. Y yo le dije, oh, qué bonito. A veces cuando oro lo involucro por ahí también. Apelo a esa oración del hermano. Éramos ingratos, no queríamos nada con Dios. Esa era nuestra condición. Es más, y muchas veces si nos acercamos a Dios, no era porque queríamos acercarnos a Dios, sino porque alguien nos dijo, mira, pídele a Dios para que te saque de ese problema. Entonces ahí nos acordamos, vamos a orar a Dios. Ahí sí nos acordamos. Tenemos el agua al cuello, entonces ahora sí todos quieren orar porque tienen el agua al cuello. ¿Están buscando a Dios? No, ¿qué están buscando? Solución al problema. Cuando el problema se termina, nos vemos. Hasta el próximo problema.
La Escritura le dice al creyente que el creyente ahora ora sin cesar. El creyente no espera el problema. El creyente vive en oración. Cuando el problema viene, el creyente, ¿qué sigue haciendo? Lo que ha venido haciendo. Porque ese es su estilo de vida. Recuerden a Daniel. Cuando le prohibieron que tenía que orar. ¿Por qué lo prohibieron? Porque sabían que Daniel hacía eso. ¿Y qué hizo Daniel? Siguió haciendo lo que sigue haciendo porque está acostumbrado, hermano. Mire, uno apela a lo que constantemente hace cuando está en dificultades. Entonces dice que él fue benigno para ingratos y malos. Si no hubiera sido porque él fue benigno, tú y yo estaríamos todavía en nuestros delitos y pecados pensando que somos buenas gentes. Mira, hay personas que piensan en la bondad de Dios. Dios es bueno porque me dio el cónyuge. Ay, es que me dio, en este caso hablo como hombre, la mejor esposa que Dios me podía haber dado. Oh, la bondad de Dios porque me dio unos hijos. Ay, qué terroncitos. Oh, Dios es bueno porque me dio un carro, porque me dio casa, porque me dio ropa, porque me dio buenos vecinos y todo lo demás. Pero el creyente no piensa en la bondad de Dios en eso. La creyente piensa en la bondad de Dios como Salvador. Porque aunque no tengamos carro, casa, moto, ni cónyuge, si estamos en Cristo, tenemos lo mejor. Porque el cónyuge un día, cuando Dios venga en gloria y seamos levantados, no lo necesitaremos más, no necesitamos más cónyuges. Si eso fuera fundamental, entonces Dios dice, bueno, pues en la eternidad cónyuge también. Pero ya no. Es mientras estamos aquí. Hermano, aunque no tuviéramos nada de lo que he mencionado y algunas otras cosas que podríamos mencionar, tener la bondad de Dios sobrepasa todo lo demás. Hermanos, por eso, perdónenme, aquí aprovecho otra vez, por eso es tan peligrosa esa enseñanza de la prosperidad. Porque lleva a la gente a poner la mirada ¿en qué? En lo material. Y nos olvidamos de la bondad de Dios, que está por encima de todo. Así que la bondad de Dios al darnos de salvación es la que está hablando el apóstol Pablo aquí, en Tito. Esa bondad de Dios que se manifestó, es decir, que se reveló, que se dio a conocer. Se nos había hablado de ella, se entendía en el pasado, aquellos que estaban esperando esa promesa, Jesucristo la manifestó en su vida. Lo segundo que miramos en el versículo es que Dios, el apóstol Pablo dice que Dios nos salvó por su amor. Nos salvó por su amor. Eso le dice, porque aquí me faltó la S, ya lo pusieron. Nos salvó por su amor. Yo sé que pronto quizá usted no está muy familiarizado con esta palabra. La palabra filantropía. Si usted está muy familiarizado con la palabra filantropía, nos referimos a una persona con muchas riquezas o bienes que da generosamente a otros. Ahora, las intenciones por las cuales las da, pues yo ya no podría meterme ahí porque no conozco las intenciones del corazón. Pero yo sí puedo afirmar que Dios es el verdadero filántropo. ¿Por qué? Porque Él tuvo una compasión genuina y un anhelo genuino de librarnos del pecado, hermano. Él nos vio allí y nos pudo haber dejado allí. ¿Ustedes recuerdan la ilustración del buen samaritano? No la presenta allí. Lo vio, pasaron otros, lo vieron en su condición, que no podía hacer nada y lo dejaron. Este samaritano que no se llevaba con él, o sea, Jesús escogió bien el ejemplo, lo tomó, lo recogió, sanó sus heridas porque él no podía sanarse a sí mismo, estaba maltratado, lo llevó a un lugar, lo dejó allí y dijo allí, mire, vea, pago por el cuidado de esta persona y si esto no te alcanza, cuando yo regrese, yo pago el resto. Y él pregunta, ¿de quién fue quien tuvo misericordia?
Dios es el verdadero filántropo, porque tuvo compasión genuina por ti. ¿Recuerda el versículo 3? Y todo lo que leí en Corintios, en Gálatas y en Efesios. Nuestra condición. Es que si a nosotros nos cuesta hacer algo por alguien que nos ha fallado humanamente en algo que no es tan terrible, ese es el amor de Dios. ¿Qué dice Romanos 5:8? Creo que es muy conocido por nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y miren lo que sigue diciendo el versículo. Que estando en la condición de pecadores, éramos pecadores, ¿qué hizo Él? Murió por nosotros. Es decir, fue y se entregó por usted y por mí. Para que luego tú y yo, que decimos que estamos en Él, que lo amamos, que ha salvado nuestra vida, no seamos capaces de sacrificar nada por Él. Los creyentes sacrificamos cualquier cosa por lo nuestro. Si tengo que pedir permiso en el trabajo, lo pido. Si tengo que pedir permiso, lo que sea, lo pido. Cuando tiene que ser algo que me corresponde a mí. Pero cuando tengo que pedir permiso para algo de las cosas del Señor, no, el Señor que espere. ¿O me equivoco? Estando en la condición de pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16 también lo dice claramente. Porque de tal manera, eso lo sabemos hasta de memoria, que a veces no sabemos tanto de memoria que pasamos por alto lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, o si usted quiere puede decir por tal manera amó Dios y pone usted su nombre, Dixon, poniendo yo el mío, que dio a su hijo unigénito, para que si Dixon cree en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Su único hijo. Su único hijo. Y aquí no es que, y aunque no tenga 4 o 5 hijos, pues complicado entregar un hijo por otro. O quién diría, no, pues mire, ¿sabe qué? Pues lo van a meter a la cárcel. No, un momentico, metan al hijo mío a la cárcel para que esa persona salga libre. No, los padres haríamos lo contrario, no, inventaríamos hasta cargos al otro para que metan al otro y al hijo mío quede fuera. Dio a su único hijo. Y lo evidenció, y eso lo evidenció ¿en dónde? Con Abraham. Abraham, entrégame tu único hijo. Abraham, toma el hijo de la promesa, el hijo por el cual te metiste en problemas, el hijo que has estado esperando por 25 años, tómalo, Abraham, y entrégamelo. Es decir, Abraham, ¿estás tú dispuesto a renunciar a lo que sea por causa mía? Dice la palabra que Abraham levantó el cuchillo porque ya lo había hecho. Tranquilo, Dios no le está pidiendo ahora que vaya y sacrifique a su chamaquito. Lo que Dios nos está pidiendo es, ¿quién ocupa el primer lugar en nosotros? ¿Nuestros hijos o Dios? ¿Cuál es el orden de nuestra vida? ¿Yo, mis hijos, cónyuge y luego Dios? Es Dios que tiene que ocupar el primer lugar. Y si estás casado, pues tu cónyuge. Te gusta y no te gusta, lo entiendo o no entiendas, si no estás dispuesto, pues eso enseña la palabra. A mí no me ponga cuentos, enseña la palabra, tu cónyuge. Y los terroncitos están en tercer lugar. Pero Dios dice su amor. Y no era un amor de emoción. Porque el amor emocional dura lo que dura la emoción. Por eso uno le dice a los jóvenes, hombre, no se emocione, el noviazgo deje de moverse por emociones, porque esa emoción, cuando empieza a terminar la luna de miel, al año más o menos, pasa y usted vuelve a la realidad.
Y entonces empiezan los problemas. Ahí es cuando se escucha, se me acabó el amor. ¿Cómo que se le acabó el amor? No, usted lo que estaba era simplemente con el eros alborotado. Y apenas sació el eros, las pasiones, se dio cuenta de que ahí no había nada. Too late. Si estás en Cristo. Si estás en el mundo, pues. Le decía yo a alguien hablando de algo similar el domingo, yo mencionaba esto. Le dije, qué triste que hoy la gente dura más con un carro que con el cónyuge. Cambian más de cónyuge que de vehículo. Como cristianos, debemos movernos por lo que enseña la palabra, no por la emoción. Entonces, Dios, un acto que entregó a su Hijo. Por eso dice Juan 3:16, no, amó al mundo y dio a su Hijo. Entonces, el amor de Dios en Cristo, primero nos hace ver que somos pecadores. Luego ese amor nos lleva a tener fe en Él. Luego ese amor nos lleva a abrazarnos de Dios. Volvemos una vez más pensando en lo que decía Romanos 5:8, ¿no? Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue entregado en mano de pecadores por causa de nuestros. Sufrió los clavos en la cruz, la lanza en el costado, la corona de espinas, la humillación. Fue maltratado, hermano, fue paseado por las calles desnudo. Hoy lo ponen así porque pues por el pudor y todas las cuestiones. Pero desnudo lo humillaron totalmente. Por amor. Y esto no es para llenarlo a usted de culpabilidad. No, pero es por amor, para que luego tú y yo vivamos una vida de desorden y no seamos capaces de sacrificar nada por Él. No seamos capaces de sacrificar 2, 3, 4 minutos por el Señor. No es para llenarlo de culpabilidad. No, es para llevarlo a reflexionar. Aquel que lo dio todo por mí. Cuando pensaba en eso, encontré el himno de un pastor de hace muchos años que escribió un himno sobre el amor de Cristo. Usted lo va a tener al frente, déjeme leerlo para usted. Dice, el himno dice, yo quiero hablar del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera, lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miseria y dolor. Con ternura, Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprendo por qué Él vino a salvarme. Bonito himno. Se parece a los que cantamos el día de hoy. Hermanos, el amor de Cristo es un amor que excede todo conocimiento, entendimiento de los seres humanos. Cuando pensaba en ese himno, cuando lo estaba leyendo, recordé uno que sí cantaba yo cuando estaba más pequeño, ¿no? Creo que ustedes lo han escuchado. El amor de Dios es tan alto que no puedo ir ¿qué? Arriba de Él. Es tan profundo que no puedo ¿qué? Ir abajo de Él. Es tan ancho que no puedo ir afuera de Él. Tan grande es el amor de Dios. Él excede todo entendimiento. Que esté amando a un pecador. Mire, y Él sabía que a pesar de que nos salvara y que tú y yo creyéramos en Él, en muchas ocasiones íbamos a fallar. ¿Y sabe qué hizo? Aún así te salvó y me salvó. ¿Qué haríamos tú y yo si supiéramos que tal persona en tal fecha nos va a fallar?
No diga yo lo perdono, no, si no ha podido perdonar el que ya le falló. Si no ha podido arreglar eso, imagínense, si supiera de antemano. Es el amor de Dios. ¿Qué más prueba necesitas del amor? En tercer lugar, Él nos salvó por su misericordia. Nosotros somos salvados no por nosotros mismos. Versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es por obras. Efesios dice, para que nadie se gloríe. No es porque usted buena gente, buen esposo, buen hijo, buen amigo, buen, no sé, ciudadano. No, no es por eso. Si fuera así por eso, estaríamos todos, absolutamente todos, rajados automáticamente. En la paila mocha estuviéramos, en la paila. Porque nuestras obras, no. O sea, cuando está diciendo ahí no por obras de justicia, lo que está diciendo es que todas las obras de los hombres, por muy buenas que sean, están manchadas por el pecado. Isaías lo dice, ¿cierto? ¿Recuerda el pasaje? ¿Qué dice Isaías? Que todas nuestras obras son ¿qué? Como trapo de inmundicia. Y no le quiero explicar lo que decía trapo de inmundicia para no distorsionarlo ahorita. Pero lo que está diciendo es que las obras del hombre sin Cristo son ante los ojos de Dios detestables. No son bien recibidas, huelen mal, nadie las quiere tocar. Usted no quiere agarrar un vestido sucio. Es más, hay personas que aún hasta el vestido nuevo, así está nuevo, pero no se lo ponen hasta qué. ¿Por qué? No porque tiene virus y no sé qué cosa y que para aquí, para allá. Tienen sus argumentos. Está bien, yo no estoy diciendo que no. Respetable. A lo que lo quiero llevar es, si no hacemos eso con algo que supuestamente, imagínense un trapo de inmundicia, un trapo sucio que ha sido revolcado. Es que le iba a dar un ejemplo, pero no le lo doy, pero que ha sido revolcado en algo. Y luego, me voy a poner ese vestido para irme para la fiesta. Todo lo que la gente hace, por muy buenas obras que sean, que no sea para la gloria de Dios, es trapo de inmundicia. Si yo me pongo a cantar, me pongo a predicar, para exaltarme yo, es trapo de inmundicia ante Dios. Yo tengo que predicar, yo tengo que cantar para que Dios sea honrado. Si lo hago para cualquier otra cosa, es un trapo de inmundicia. Entonces los hombres no son salvos por obras, los hombres son salvos por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso el hombre tiene que ir a Cristo. Y cualquiera persona que ponga las obras a la par de lo que Jesucristo está diciendo, lo que está diciendo es simplemente: Dios, el sacrificio de tu Hijo fue incompleto. Y Jesucristo dijo en la cruz: consumado es. Tetelestai, acabado, finito. Ahí en la cruz acabó todo. No hay más. Entonces, agregarle obras como hacían los judaizantes. Bueno, si crean Jesús, pero circuncídese, guarde este día, guarde el otro, haga esto y lo otro para acá. Eso es legalismo y eso es decirle a Jesucristo, algo faltó. Hay personas que dicen, no, lo que pasa es que Jesucristo hizo el 99% y yo tengo que hacer el 1%. Hermano, eso es una herejía. Y lo que es que una herejía es distorsión de la verdad. No, Jesucristo hizo el 100%. Efesios 31, 32. Voy a leer una parte o un resumen de los dos. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Cristo nos mostró su misericordia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mostrar misericordia. ¿Qué es misericordia? Por si se les ha olvidado, lo voy a poner en contexto. Misericordia es ver a alguien en su inmundicia, sin capacidad de hacer nada, ¿y qué? Y sacarlo.
Entonces Dios hizo por ti eso, ahora tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Entonces cuando alguien me ha hecho una mala cosa, yo tengo que ser misericordioso. ¿Qué es misericordioso? Perdonarlo. Sacarlo de ese problema, si se necesita. Efesios 2:4. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor que nos ha amado. Él todavía sigue siendo, nos sigue amando. Éxodo 34, versículo 7. Dice que Él guarda millares. Perdón, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no tendrá al inocente por malvado. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, voy rápido. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y usted lee el Salmo 136. Repite una y otra vez ahí, porque para siempre es su misericordia. Dice algo, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. ¿Recuerda cómo le gritaban a Jesús cuando estaba entrando? Hijo de David, ten misericordia. Esa es la única forma que los hombres pueden acercarse a Dios, a través de la misericordia. Señor, ten misericordia. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. No es la iglesia, no es ningún santo, es Jesucristo. Si no es a través de Jesucristo, no llegas. Oh, es que todos los caminos llegan a Roma, podrán llegar a Roma, pero al cielo o al Padre solo hay un camino. ¿Y es quién? Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En cuarto lugar, la parte de la misericordia nos dice que habla del lavamiento, de la regeneración y la renovación del espíritu. Nos salvó no por obra de justicia, desde el versículo 5, que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice lo que dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces recuerda lo que el Señor Jesús le dijo a los apóstoles o los discípulos, allá en Juan 15:3, lo voy a poner para que usted lo vea en la pantalla, dice, ya estás limpio por la palabra. Por la palabra que les he dado, han sido limpios. Entonces hay una suciedad por el pecado en nuestras vidas que es limpiada por la palabra. Solo en Cristo somos olor grato delante de la presencia de Dios. Mire, Dios Padre nos puede aguantar porque estamos en Cristo. Si no estuviéramos en Cristo, Dios no nos aguanta. ¿Estaríamos bajo qué? Bajo la ira. Solamente la sangre de Cristo nos limpia del pecado. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? La cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de toda obra muerta para que le sirvamos al Dios vivo. Y ustedes recordarán las palabras del Señor Jesús a Nicodemo. Nicodemo se describió a él como un líder religioso, buena persona y todo lo demás que muchas veces nosotros decimos. Jesús le dijo, Nicodemo, no importa, Nicodemo necesita nacer de nuevo. Necesita dejar todo eso atrás y empezar de nuevo, Nicodemo. Es por el poder de su palabra. Esto lo estudiamos en 1 de Pedro, recordará usted, capítulo 1, versículo 22. ¿Qué nos dice allí? Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la obra de Dios a favor de su iglesia, mis hermanos. Su espíritu vive en nosotros. ¿Qué más puedo decirles?
Usted puede anotar si quiere Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, no lo voy a leer. Perdón a los hermanos que se esforzaron en hacerlo, en copiarlo. Pero póngaselos ahí en la pantalla por mientras tanto. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Algo más, en quinto lugar, nos salvó por un sacrificio sustitutivo. Versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Cristo fue ofrecido no como nuestro sustituto. O sea, Él tomó tu lugar y tomó mi lugar. Por eso, y mira interesante que el apóstol Pablo dice, el cual se derramó abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Él está incluyendo a Tito, ¿no? De que Tito era un verdadero hombre salvo, por eso dice nuestro Salvador. Y todo aquel que está en Cristo habla de Cristo como nuestro Salvador. No es como cuando uno está a veces bromeando con el cónyuge o de pronto enojado con el cónyuge. ¿Qué pasó? Mira, tu hijo. No, nuestro hijo. Pablo dice nuestro Salvador. Y en el último versículo 7, fuimos justificados por su gracia. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por gracia. Y gracia dijimos que es un favor ¿qué? Inmerecido. La esperanza de los creyentes es vida eterna. Uno muchas veces escucha en los funerales a la gente decir, o ellos se consuela diciendo a la gente, mira, tranquilo, Él está en un lugar mejor. Otros dicen la famosa frase, pues descansa en paz. Bueno, sabemos que si murió en Cristo, sí está descansando en paz y está en un lugar muchísimo mejor. Eso dijo el apóstol Pablo. Oh, pero si la persona murió sin Cristo, no está mejor, ni mucho menos está descansando en paz, está en tormento. Lejos de Dios para siempre. ¿Rechazaste a Dios aquí en la tierra? Bueno, al morir estarás lejos del Dios que nunca quisiste aceptar aquí en la tierra. Y que fuera lejos y ya listo, pues listo, estoy lejos y ya. Pero el problema es que estoy lejos de la gloria de Dios, pero sobre mí va a estar constantemente ¿qué? La ira de Dios. Ese es el problema. Bendito nuestro Dios que nos hizo nacer de nuevo por el poder de su palabra. Amigo que estás en Cristo, hay salvación en Él. Puedes tener esperanza. De pronto crees en la reencarnación y estás diciendo, bueno, me voy a portar bien para reencarnar mejor. Bueno, nosotros creemos que si morimos en Cristo tendremos una vida eterna. Hay vida después de la muerte, amigo. Y solo la disfrutarás si estás en Cristo. Solo si estás en Cristo. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Es mi oración que el gozo que el apóstol Pablo presenta en estos versículos también sea el gozo suyo. Y amigos, si estás en Cristo, mi oración es que Dios pueda convencerte de pecado y puedas llegar a Él en fe y en arrepentimiento. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú lo entregaste todo, de principio a fin. Señor, somos salvos por tu gracia, por tu amor, por tu espíritu, por la regeneración que hiciste en nosotros, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, como hijos tuyos, ayúdanos cada día a comprender esas verdades y vivir en ellas. Señor, y si hay alguien esta noche que no te conoce, nuestra oración es de que tú puedas convencerlo de pecado. Señor, que él pueda mirar la condición
depravada en la que se encuentra, alejado de ti, pueda ver que ha pecado contra ti, pueda decirte: Dios, perdóname, quiero arrepentirme. Señor, oramos para que tú traigas convencimiento de pecado a esas personas y hoy encuentren salvación en ti. Padre, gracias. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos.